Sí, bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Wilder Tyler, soy de Uruguay, a pesar de ese nombre. Soy abogado y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, trabajo como director de la Defensoría del Pueblo en mi país. Y les quiero dar la bienvenida a este evento de la Comisión Internacional de Juristas hoy, explicarles quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo. La comisión es una ONG que tiene estatus consultivo en Naciones Unidas, etcétera, pero es una ONG que se formó allá en 1952, o sea, de las primeras ONG, cuando despuntaba ya con fuerza la Guerra Fría, con un leitmotiv que era el Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos. En un mundo polarizado, digamos, donde todavía faltaba elaborar todo el andamiaje internacional, del derecho internacional en materia de derechos humanos, y allí la organización se abocó, digamos, a la definición y la búsqueda de conceptos que nutrieran esta idea del Estado de Derecho. En una palabra, a diseñar, si se quiere, el concepto de Estado de Derecho y derechos humanos. O sea, pero en ese momento se centraba fundamentalmente en el Estado de Derecho. Y ahí, a través de una serie de convenciones que se realizaron a través del mundo, se configuró la Comisión Internacional de Juristas, estableció su sede en Ginebra. Bueno, primero estuvo en La Haya, después se pasó a Ginebra, donde ya está desde hace más de 60 años establecida el secretariado, y hoy por hoy la comisión en sí está conformada por 60 juristas de quizás sean 45 o 50 países. Hay un grupo significativo de jueces superiores o de juristas de otro tipo, profesores, etcétera. Y opera, incide en todas las regiones del mundo, opera en 9 oficinas actualmente, y ha trabajado, yo creo que con bastante coherencia, con mucha coherencia, sobre el tema del diseño del derecho internacional de los derechos humanos desde los albores de este. O sea, van a ver ustedes cada vez que aparece por una convención, un protocolo facultativo o un convenio, incluso en el sistema interamericano también, por allí en algún lugar van a encontrar la huella digital de la Comisión Internacional de Juristas, que algún aporte ha hecho a ese tipo de desarrollo. En algunos aspectos ese desarrollo ese involucramiento ha sido muy marcado, por ejemplo, como con la Convención sobre la Desaparición Forzada o el protocolo opcional a la Convención contra la Tortura, o sea, donde la organización participó activísimamente en torno al diseño y además a la redacción de esos instrumentos, a la Convención misma contra la Tortura de 1985. En otros ha hecho otro tipo de aporte, normalmente una organización que está muy enfocada en el tema de derecho internacional, pero no en abstracto, sino en cuanto a su aplicación práctica como instrumento de transformación de la realidad del terreno, y progresivamente es una organización que se ha ido involucrando más y más en el trabajo de terreno en los distintos continentes, donde usa el derecho, el Estado de Derecho y el derecho internacional de derechos humanos como un instrumento de cambio y de mejoramiento de las condiciones de las personas que viven en determinados lugares, pero además para la protección de los derechos humanos. O sea, es esa función constante de defensa y promoción que ha caracterizado su trabajo. ¿Por qué estamos en Colombia? Pues hemos hecho lo que yo creo que debe ser la primera reunión del grupo latinoamericano de comisionados de la Comisión Internacional. Muchos de mis colegas están aquí. Y hemos tenido un par de días de reflexión sobre cuestiones legales que afectan a la región, cosas que nos
nos interesan a todos. Hemos investigado el tema del Estado de Derecho en relación a las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Son dos de los flagelos que afectan nuestra región. Hemos estudiado y meditado, elaborado sobre los remedios, los recursos que tienen las sociedades en torno a esas violaciones de derechos humanos, y también hemos estado definiendo cuál sería nuestro rol hoy por hoy en América Latina. De allí surgen una serie de reflexiones que nos interesaba compartir en Colombia con quienes quisieran escucharlas y departirlas con nosotros. Y además estamos haciendo algo más. Estamos en una preemisión, diría yo, si es correcto, una especie de preemisión que va, o sea, una exploración, una primera prospección de la situación en Colombia, en particular en relación a la Justicia Especial de Paz. Esa misión vendrá en septiembre u octubre y quizás se continúe después con otras intervenciones. Pero básicamente lo que estamos haciendo es teniendo las primeras reuniones, recogiendo las primeras impresiones. Sabemos que esta es un tema muy fluido, particularmente hoy, además, pero bueno, nos interesaba de todos modos aprovechar la oportunidad que estamos acá para iniciar esta reflexión interna que después se va a transformar en la misión y probablemente, como suele suceder, en un informe para poder discutir con las autoridades, en particular sobre el tema de los derechos de las víctimas en ese contexto. Bueno, habiendo dicho esto, mis colegas van a intervenir. Tenemos primero a Carlos, que va a hacer una referencia a ciertos países de la región, en fin, preocupaciones que hemos estado discutiendo recientemente. Víctor, que va también a explorar algunas reflexiones que hemos compartido nosotros estos días, estos 2 días en nuestra reunión. Y finalmente Mónica, que va a discutir el tema del Poder Judicial y su rol, el Poder Judicial, su rol en el contexto del Estado de Derecho en materia de reparaciones en general, pero con este foco de desaparición forzada y ejecuciones humanas. Yo voy a hacer una primera intervención donde voy a terminar mostrándoles el foco que tenemos desde la Comisión Internacional de Juristas en algunos países de la región, lo que hemos estado haciendo, y básicamente cómo la herramienta del Estado de Derecho y las categorías del Estado de Derecho, fundamentándonos en una dimensión de democracia y de derechos humanos, es básicamente la dimensión desde la que trabaja la Comisión Internacional de Juristas. Desde ese punto de vista, pues, lógicamente, siendo una organización de la sociedad civil, no es nacional, es internacional, y tiene como peso propio la insistencia en el Estado de Derecho, que puede ser un concepto muy abstracto, que podemos estar aquí comprando más libros de los que compraron Alejandro y Miguel, y que es una gran teoría en desarrollo. Precisamente hemos estado en estos días tratando de ver qué ajustes le podemos hacer a un concepto moderno y actual del Estado de Derecho, pero que tiene implicaciones muy prácticas. Yo creo que una de las cosas que decíamos es que el Estado de Derecho debe tener una explicación y una implicación que la pueda entender el ciudadano de a pie, ¿verdad? Porque si no, siempre terminamos en estos salones cerrados hablando de las mismas categorías abstractas, y lo que debemos decir es que no hay posibilidad de tener calidad de vida, no hay posibilidad de leernos o enterarnos de lo que queramos en la dimensión de libertad de expresión, no hay posibilidades de tener un mínimo vital, no hay posibilidades de controlar el abuso de poder, no hay posibilidades de salir de la cárcel cuando se ha sido arbitrariamente detenido si no tenemos Estado de Derecho. Entonces, la dimensión que queremos insistir en el Estado de Derecho es que juega
con unos elementos que tienen que ver con los derechos humanos y las consecuencias de los derechos humanos y con la democracia. Fíjense ustedes pensando en nuestra región. Por supuesto que estamos en Colombia y ustedes pueden hacer su reflexión sobre Colombia, pero hasta hace relativamente poco tiempo la misma Carta de la OEA e instrumentos de medición sobre democracia, prácticamente democracia era igual a elecciones. Es decir, si había un gobierno electo, ergo era democracia, ergo era Estado de Derecho. Ya desde el fenómeno, entre otros, pero más recientemente Fujimori, habíamos visto que, bueno, había una elección ni tan libre ni tan justa, pero una elección, y con el título de haber sido electo, Fujimori secuestró el Estado de Derecho desde adentro y se cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y cuando en esa época yo estaba a finales de los 90 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la defensa era, bueno, pero es que estamos en una democracia, ha sido un gobierno electo popularmente, en consecuencia ustedes deben estar mirando a las dictaduras. El título de haber sido electo popularmente no da un cheque en blanco a los gobernantes para hacer lo que les venga en gana en el reino de la arbitrariedad. Y por eso es que si va a haber unos límites constitucionales, unos límites en el derecho internacional, necesitamos que esos límites sean no solamente formales, sino sustanciales. Afortunadamente hoy en día en el hemisferio contamos con la Carta Democrática Interamericana, precisamente hecha a la luz de la reflexión de que las democracias se secuestran desde adentro. Es decir, ya la Carta de la OEA tenía, desde la resolución 1020 y el último protocolo, el supuesto del golpe de Estado tradicional militar latinoamericano. Pero cuando empezamos a ver estos fenómenos desde las democracias secuestradas desde adentro con gobernantes electos popularmente, nace la idea, primero, que la democracia es un derecho. Segundo, que la democracia funciona en el Estado de Derecho y con los derechos humanos. Tercero, que si es un derecho, hay una obligación de protección colectiva en el hemisferio, por lo cual tiene que haber algunos elementos de protección y garantía colectiva de la democracia. Ya la democracia no es solamente un problema de unos ciudadanos con un Estado, sino que el hemisferio está interesado en lo que está pasando en otro país, por decirlo rápidamente. Un segundo concepto que hemos estado tratando de concretar lo más posible es que precisamente en nombre de las mayorías no se puede tener un cheque en blanco en el Estado de Derecho, ni en las democracias, ni en los derechos humanos. Las mayorías tienen sus límites y hay límites de orden público en materia de derechos humanos, hay límites de orden público en materia de democracia, y esto de que las mayorías pueden derogar, por ejemplo, los derechos humanos, lo hemos visto como en muchos casos se trata de buscar, es más, piensen ustedes que los dictadores más grandes de la historia de la humanidad fueron electos y contaron con plebiscitos, ¿ya? Piensen nada más y nada menos que en el señor de Alemania y el señor de Italia. O sea que los dictadores no siempre vienen desde arriba con un golpe de Estado, muchas veces se van incubando dentro de la sociedad y aprovechan la mayoría para destruir desde adentro el Estado de Derecho. Bueno, con base en estas ideas vemos problemas de una especie de huida del Estado de Derecho desde sistemas con apariencia de democracia o sistemas democráticos que comienzan a tener erosiones en el Estado de Derecho. También quiero recordar que las dictaduras más grandes en Europa llegaron a los países más cultos. O sea que esto es como una especie de círculo o rueda de la cual hay que cuidarse, y nadie está vacunado, ningún país está vacunado para que estas cuestiones autoritarias regresen. Y hoy en día vemos una especie
mañana hablábamos de populismos autoritarios que ya no caben en lo que era derecha o izquierda, sino puede ser el presidente Trump hablando con un discurso parecido a Nicolás Maduro o a qué sé yo, otro gobernante, o el señor Putin. O sea, el regreso a los nacionalismos, a las nociones de soberanía absoluta, que precisamente son un germen de destrucción de estos valores. En el caso de América Latina, nosotros tenemos un trabajo permanente y muy firme en Guatemala, por ejemplo, donde preocupa la impunidad de los crímenes graves contra derechos humanos, hablando claramente un genocidio documentado por Naciones Unidas en América Latina, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y una impunidad reinante a pesar de todos los esfuerzos y los avances que se han logrado. Aquí está con nosotros Ramón Cadena, de nuestra oficina de Guatemala, que tiene un trabajo constante en apoyo con la comunidad internacional, una oficina que se creó con Naciones Unidas precisamente para la investigación y persecución de estas situaciones, la CICIG, y apenas hoy, terminando la reunión, pues hicimos un comunicado con relación a los ataques al Poder Judicial en Guatemala y los ataques a la CICIG, que ustedes saben que el presidente en su momento lo declaró persona non grata, y esa decisión fue suspendida de inmediato por la Corte Constitucional. Bueno, funcionó el Estado de Derecho, controló esa facultad, digamos así, discrecional que puede tener en relaciones internacionales un presidente de declarar persona non grata alguna representación. La Corte Constitucional lo atajó. Tenemos, por supuesto, mucho trabajo en la región vis a vis el sistema interamericano. Federico Andreu nos contaba esta mañana todos los amicus curiae que se han hecho, las experticias en el marco de juicios en la Corte Interamericana, aquí mismo con relación a Colombia, con relación a Perú. Y yo quiero, en los minutos que me quedan, redondear con la experiencia de la Comisión Internacional de Juristas y mi propio país, Venezuela. Desde muy temprano la comisión comenzó a hacer algunas alertas cuando comenzó a ver la destitución de unos jueces de lo contencioso administrativo de manera arbitraria, cuando comenzó a ver que la mayoría de los jueces pasaron a ser jueces provisorios. Esto quiere decir jueces de libre nombramiento y remoción, lo cual es contradictorio usar la palabra juez provisorio, porque si son provisorios no son jueces, pero bueno, así se llaman, jueces provisorios, jueces provisionales. En el caso de la jueza Afiuni, que fue una jueza que por haber dado cumplimiento a una decisión del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, ella misma fue detenida, mandada a la cárcel, violada en la cárcel, 2 años y medio de cárcel, y la comisión en su momento hizo un pronunciamiento público muy fuerte. Y después ella fue, ¿cómo se llama?, cliente del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, porque su propia situación fue definida por el grupo como una detención arbitraria. Eso llevó a un primer informe de la comisión, estaba Wilder, el secretario de la comisión, un primer informe para hacer una especie de primera radiografía de la situación de la justicia en Venezuela, tomando en cuenta no solamente el Poder Judicial, tomando en cuenta el apoderamiento del Tribunal Supremo de Justicia por el Poder Ejecutivo, con miembros partidarios, sin respetar los procedimientos y las mayorías para la elección, ver un poco el tema de la formación judicial y el tema de los llamados jueces provisorios. Estaba Alejandro Salinas en esas 2 misiones. El segundo informe avanza mucho más en una radiografía de cuáles venían a ser, o sea, cuáles son las consecuencias de la pérdida de independencia del Poder Judicial y tener una situación en la cual a través de los jueces es precisamente que se consolidan las arbitrariedades, como la impunidad en materia de derechos humanos llega a un 98%, y eso estaba ocasionando pues la utilización del sistema interamericano con más intensidad, lo cual ocasionó esa ausencia de Estado de Derecho nacional, la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Venezuela, donde también la comisión hizo un pronunciamiento oportuno muy importante.
Y el último informe del año pasado es un informe muy importante porque en Venezuela se dio la característica en la cual, a pesar de que en el año 2015, en diciembre del 2015, la oposición ganó las 2/3 partes del Congreso, Asamblea Nacional, se llama ya porque es unicameral, creo que es el único Estado federal del mundo con un Congreso unicameral, la Asamblea Nacional, como a través del Poder Judicial, concretamente del Tribunal Supremo de Justicia, lo va a utilizar el Poder Ejecutivo para ir vaciando las competencias legislativas, las competencias de investigación del Poder Ejecutivo, las competencias de control y, en definitiva, todas y cada una de las leyes y los actos que fueron dictando la Asamblea Nacional en el año 2006 y 2017 fueron inmediatamente declarados nulos, sin efecto alguno, sin mayor argumentación. Y al final de ese informe hay algo muy importante, porque uno tiene que pensar, y eso lo hacemos mucho en la Comisión Internacional de Juristas, no solamente en documentar situaciones que ya tienen un valor, sino también en pensar cómo se puede superar esas situaciones, desde dónde ponemos un pie firme para superar esas situaciones. Ahí se hizo un trabajo muy interesante, y es revisar los exámenes periódicos ante los comités de Naciones Unidas y las recomendaciones en materia judicial. Los dos exámenes periódicos universales y las recomendaciones en materia de justicia, todas las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, que son muy valiosas en materia de estándares de independencia judicial respecto a Venezuela, de cumplimiento pendiente, decisiones del comité, del grupo de trabajo, y el primer plan, si uno pensara en una transición o una reinstitucionalización del Estado de Derecho, la verdad es que si ustedes lo ven en ese informe, la prioridad sería dar cumplimiento a las sentencias, a las recomendaciones y a los informes de la comunidad internacional. Bueno, esos informes la Comisión los ha divulgado, han llegado a los informes, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos citados, hemos hecho audiencia en la Comisión Interamericana, y esto es simplemente para terminar diciéndole el impacto que puede tener, porque cuando no hay Estado de Derecho, entonces vemos 8.000 casos de ejecución arbitraria en los últimos años, 12.000 detenciones arbitrarias, la crisis humanitaria que vive Venezuela, que está ocasionando que un promedio de 5.000 personas están pasando las fronteras para comer por primera vez en Colombia o en Brasil. Estamos viendo la muerte de niños, el aumento de la muerte de enfermos de cáncer por falta de medicina, y en definitiva, cuando no tenemos Estado de Derecho, vemos también un ocaso y una crisis en materia de derechos humanos. En este momento queremos también poner nuestro foco en otro país centroamericano, hemos hablado, que es Nicaragua, en el cual ya la Comisión Interamericana hoy anunció el establecimiento de un mecanismo especial, y de nuevo tiene que ver con deterioros en la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos. En apenas este mes de protesta ya se ha llegado a un pico de 200 ejecuciones arbitrarias, lo cual quiere decir la potencialidad de violaciones de derechos humanos son de tal manera y tan graves que es una preocupación regional. Bueno, con esto ciertamente un abreboca y pudiéramos estar un rato más, pero simplemente para comentarles cómo desde la Comisión Internacional de Juristas nuestra preocupación por el Estado de Derecho no es meramente teórica o abstracta, sino que tiene que ver con el estudio de situaciones y de países y darle un uso multifuncional en la comunidad internacional y precisamente frente a lo que son las graves violaciones del Estado de Derecho y de los derechos humanos. A Colombia la conocí, aparte de la excelente literatura que ustedes tienen y proyectan. En el tema de los derechos humanos me tocó conocer a Colombia antes de venir acá en un expediente precisamente sobre desapariciones forzadas de personas, que fue el caso de Isidro Caballero Delgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, imagínense lo que no es conocer un país, pero conocerlo a través de un caso fuerte, de un caso duro. Y me impresionó mucho lo que leía, y trataba de entender qué era lo que había pasado, ya no solo para el caso de Isidro Caballero y su compañera,
sino me hacía la pregunta por qué habían desapariciones, porque cuando uno analiza el contexto se da cuenta que no era un caso aislado. Entonces, en esa primera incursión, la pregunta que yo me hacía era, ¿se puede haber desapariciones forzadas en un Estado de Derecho? Y mi primera conclusión, eso fue hace más de 15 años, es no, en un Estado de Derecho no debiera haber ni una. Y si hubiera alguna, tendría que ser un accidente, es decir, un agente del Estado que se le fue la mano, que abusó, que se salió, digamos, del esquema. Pero en un Estado de Derecho, inclusive cuando eso pueda ocurrir, el Estado tiene que reaccionar e inmediatamente investigar, detener a la persona, reparar, etcétera, cerrar líneas en ese sentido, porque las violaciones graves de derechos humanos, llámese en desapariciones forzadas de personas, llámese en ejecuciones extrajudiciales, ni qué decir masacres, etcétera, no pueden darse en un Estado de Derecho. Entonces, eso nos llevaba a un esquema de la discusión, porque en este proyecto estamos discutiendo sobre Estado de Derecho y cómo fortalecerlo, pero a la luz de violaciones de derechos humanos que a veces nos pueden llevar a la confusión de pensar que las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son del pasado, es decir, dictaduras, regímenes autocráticos del pasado, donde había un rompimiento del Estado de Derecho, no existía Estado de Derecho en estos esquemas, y hablábamos en Latinoamérica de terrorismo de Estado. En Latinoamérica, decíamos en estos 2 días, pusimos doctrina de desaparición forzada a partir de una realidad muy cruel. Es decir, pusimos los desaparecidos, las personas torturadas, y empezábamos a hablar con unas cifras impresionantes, que es un poco lo que estaba hablando Carlos hoy. Yo estoy hablando un poquito de atrás, porque lo que nosotros estamos muy preocupados es que por qué si se dio un salto en los años 80 de gobiernos autocráticos, dictaduras y rompimientos de Estado de Derecho, y hay una recomposición de los sistemas hacia las democracias y hacia las elecciones, tal vez formales y todavía no democracias participativas, siguen habiendo desapariciones forzadas en democracia. Ese es, digamos, entonces aquí hay algo malo, hay algo que no está cerrando, ¿verdad? Ya no es solo una cuestión de que ocurrían en el pasado, sino también estaban ocurriendo. Y entonces nos sorprendieron varias estadísticas que nos daban los colegas. Por ejemplo, Brasil, cuando nos hablaban de 20 y tanto de mil personas desaparecidas por año, 36,000 en México en una cosa de 8 años, etc. El acumulado en Brasil de desapariciones de más de 200,000 según las estadísticas que estábamos manejando. Y uno en Brasil ha sido pues, un ejemplo, digamos, de lo que uno ve hacia afuera y lo que se publica. Entonces algo está fallando. Y cuando nos hacemos las preguntas en el pasado, y una pregunta que siempre se hace, ¿dónde había más violaciones y desapariciones en el pasado? Saltaba la estadística de Argentina, hablando de un informe de La Verdad Nunca Más, que hablaban de 30,000 más o menos. Y yo digo, qué curioso, se les olvidó Guatemala. Nadie habla de Guatemala. Y en Guatemala hubo, en mucho más corto tiempo, 200,000 personas desaparecidas y más de 400 masacres. Pero no aparece Guatemala, digamos, en el mapa de la estadística regional, con más de 400 masacres, que para mí es una cuestión de genocidio. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Además, las masacres en Guatemala eran peor, bueno, no puede decir uno que hay una masacre peor que otra, pero eran particularmente contra la población indígena y contra las mujeres indígenas y contra la población más pobre, ¿verdad? Lo que se llamó tierra arrasada. Entonces hay un primer escenario, delitos del pasado, violaciones graves de los derechos humanos, etcétera. ¿Pasamos la página o qué hacemos? Y entonces esto nos lleva a una relación muy interesante, y no sé si un nuevo derecho, yo creo que sí, es la justicia transicional. ¿Y qué es la justicia transicional? Y nos damos cuenta que en los años 60, que fue cuando se empiezan a
codificar los tratados de derechos humanos, la Convención Americana de 1969, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos es de 1966, no se crearon pensando en una justicia transicional. Y entonces hoy aplicar los tratados de derechos humanos, cuando el cerrojo en ese momento era precisamente proteger a las personas, especialmente por desapariciones forzadas de personas, aunque están todos los derechos, debido proceso, etcétera, pero lo cierto es que la urgencia era cerrar cualquier tipo de posibilidad de ejecuciones extrajudiciales, fundamentalmente lo que viene ya de suyo la desaparición después, pero el tema de las ejecuciones y las detenciones ilegales hizo pensar en algo que no estaba en el tratado. Los tratados de derechos humanos no hablaban de la figura de la desaparición forzada, ni siquiera hablaban de ejecución extrajudicial, hablaban del derecho a la vida, y hablaban del derecho a la libertad, y hablaban del debido proceso, y hablaban del derecho a la integridad y de la tortura, pero era algo en desarrollo, pero ninguno hablaba de la desaparición ni de ejecuciones extrajudiciales. Pero entonces empezó a analizarse que había una figura de desapariciones forzadas que es más complicado que violar solo el derecho a la vida. Entonces viene la Corte Interamericana y en la primera sentencia, que es de desaparición forzada de personas, precisamente 3 casos contra Honduras, muy extraño mandar 3 casos contra Honduras, un país que viene saliendo de una dictadura. Durante 10 años la comisión no manda ningún caso y manda 3 casos contra tortura. Eso es una pregunta que hay que hacerse. Hay que traerlo a Pedro acá para eso. Hay que traerlo a Pedro porque... Yo creo que hay que hacerle un monumento a Honduras. Hay que hacerle un monumento a Honduras porque Honduras bien, más o menos, cumplió con las sentencias de Honduras. Casi que se quiebra el sistema de la Corte en 10 años, solo eso. Y bueno, pero ¿qué hizo la Corte? Y hay un capítulo que redacta la Corte que es muy interesante. Es el material y la doctrina internacional de la figura de la desaparición forzada de personas en un tratado que no es de desaparición forzada de personas. Y la Corte viene y dice, la desaparición forzada es una violación compleja de varios derechos humanos, y muestra un camino y muestra una ruta, y dice, son varios. Y aunque se viola cada uno por sí mismo, hay que verlos todos en su conjunto. ¿Cuáles son los derechos que se violan? Entonces la Corte dice, bueno, hay un camino, hay una ruta. ¿Dónde empieza la ruta de la desaparición? Empieza, dice la Corte, con las detenciones ilegales y arbitrarias. Y una vez que una persona está detenida ilegal arbitraria, o además puede estar detenida legal, pero después se vuelve arbitraria porque puede haber tortura de por medio, puede haber una ejecución de por medio, viene la desaparición forzada, y la Corte llega ahí a construir esa idea de 4 derechos que violan la desaparición forzada, y se quedó ahí. Luego viene Naciones Unidas y también el sistema interamericano, preocupado por el tema de la desaparición, y ahora sí construyen un instrumento específico sobre la desaparición forzada de personas. Y el sistema de Naciones Unidas empieza con un grupo de trabajo sobre desaparición forzada de personas, después crea un tratado que es una convención específica para desaparición forzada de personas, hay una relatoría de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, y ahora tenemos, digamos, un bastante cuerpo normativo específico sobre desapariciones forzadas. Pero una desaparición forzada entonces implica detención ilegal, puede tortura. Una desaparición forzada es tortura, y empieza a trabajarse una jurisprudencia muy interesante. Una desaparición forzada puede implicar una tortura psicológica también para los familiares de las víctimas, de manera independiente a la tortura per se de la persona desaparecida. Entonces empieza a construir eso. El Comité de Derechos Humanos se queda con la idea de que la desaparición forzada, aunque la determina, no la analiza, no le llega al nivel de la Corte Interamericana, pero le agregó una cosa importante, que después la Corte en otro caso lo agrega, lo copia, y es que una desaparición forzada viola el derecho, en este caso el 16 del pacto, el derecho a la personalidad. Una persona que está desaparecida está incomunicada, es decir, no tiene el recurso efectivo para reclamar, para un habeas corpus, ni siquiera para llamar. Entonces, miren qué compleja que es la desaparición forzada, es la violación de derechos humanos más compleja que puede haber. Bueno, pero eso es
la teoría, la doctrina, y entonces, ¿en qué contexto estamos hoy? Y eso es lo que nos estamos planteando hoy. En el Estado de Derecho, que aquí en el caso de Colombia ustedes lo tienen muy desarrollado en el artículo 1 constitucional, inclusive ustedes hablan de Estado Social de Derecho, sigue habiendo desapariciones. Es decir, las desapariciones históricas en el marco del conflicto armado en Colombia traspasa el tema de lo que es el conflicto armado, donde se le pone fin al conflicto armado, pero por un lado la pregunta es, ¿existe y existía en Colombia Estado de Derecho? Entonces yo con todo respeto les puedo decir que en el Estado de Bogotá sí, en el Estado de Bogotá yo creo que sí hay un Estado de Derecho, tienen instituciones fuertes, poderosas, tienen una Corte Constitucional, creo que la pongo al nivel más alto, a nivel mundial, jurisprudencia muy creativa. Ustedes tienen figuras muy interesantes, ustedes tienen no solo consulta previa para indígenas, que superan al convenio 169 de la OIT, sino que ustedes tienen una consulta para hacerle, o para consultar, no solo a pueblos indígenas, sino a la población en general, a los campesinos, etcétera, sobre proyectos que los puedan afectar. Yo no conozco ningún país que tenga ese nivel de consulta como derecho, una consulta popular bastante amplia. Pero además, Colombia tiene algo que a mí me llamó mucho la atención, que en el marco todavía del conflicto armado y que sin la firma de los acuerdos de paz, Colombia se pone a hacer y a diseñar una política pública en derechos humanos. Mucho tiempo más atrás, inclusive en el gobierno de Uribe, pero se desechó, se malogró. Pero en el 2014 vienen y se diseña una política pública en derechos humanos, en el marco. Y bueno, ¿y qué tenía esa política? Y entonces yo apoyé un poco ese proceso, lo conozco, y trabajé en la identificación de los ejes temáticos de la política pública. Y ahí vienen cuál era el primer eje temático. Derecho a la vida, desapariciones forzadas y ejecuciones, es decir, la parte más dura de este tema, y ya ahí empezó a esbozarse sobre la necesidad de pensar en una justicia transicional que ustedes ya venían hablando, una comisión de la verdad que nunca funcionó antes, pero ya se sabía que ustedes tenían que pensar y darle la vuelta de página al tema del conflicto armado. En Colombia, para refrendarlo hacia acá, tiene los méritos de ser un laboratorio de todo. Y en este caso es un laboratorio jurídico donde ustedes mismos hacen una apuesta que no he visto en ninguna otra parte. Ustedes tomaron todas las experiencias a nivel mundial sobre justicia transicional, comisiones de la verdad, los principios de Chicago sobre justicia transicional, etcétera. Todos los ponen en el escritorio y hacen su propio modelo de justicia transicional. Ustedes son tan creativos que han creado un derecho nuevo, una jurisdicción nueva, transicional. La JEP, un sistema diferente al sistema penal para llamar a la justicia, para investigar en el caso de violaciones graves de derechos humanos, que incluye obviamente desapariciones forzadas, y separan las cosas, separan las aguas y establecen varios esquemas en una jurisdicción. No sabemos qué va a pasar con esa jurisdicción, está aprobada, etcétera, pero hay muchos filtros, hay muchos problemas, hay falta de presupuesto, hay un nuevo gobierno que no está muy matriculado con este tema de la idea, con los acuerdos de paz, con revisar algunas cosas del acuerdo de paz, etcétera. Pero en Colombia yo creo que ustedes nos están dando cátedra, francamente. Yo creo que a ustedes les va a tocar enseñarles a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, al Comité de Derechos Humanos, que hay otra forma de ver e interpretar los tratados tradicionales de derechos humanos. Yo fui miembro del Comité de Derechos Humanos y un domingo anterior al examen de Colombia, lo examinaba un miércoles, el domingo fue la consulta del sí o el no, y yo era el relator de Colombia. Y a mí me tocaba el tema de
de la justicia transicional, de los acuerdos, y me di una estudiada tremenda, porque había que hacer un test de convencionalidad. ¿Qué es un test de convencionalidad? Un control de convencionalidad. Era ver si todo este sistema y esta propuesta de justicia transicional estaría de acuerdo con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y yo he hecho un sondeo entre miembros del Comité de Derechos Humanos, y yo no estoy seguro que hubiera pasado el test. Pero no por no pasar el test, yo creo que lo que había era una incomprensión de los mismos abogados, y yo mismo inclusive, que me costaba entender no llevar a la justicia ordinaria, digamos, con una experiencia positiva de Argentina, de combate en la impunidad. Es decir, Argentina puede sacar la cara diciendo que todos los perpetradores de derechos humanos de alguna manera han sido llevados a la justicia. Después hay otros problemas de ejecución en lo que usted quiera, pero no se han muerto muy tranquilos, digamos, han sido condenados, prisión domiciliaria, etc. La apuesta de Colombia no fue argentinizar, digamos, el proceso de investigación, sino hacer una propuesta diferente, muy complicada, y además consultarla. Entonces yo me hice una pregunta: ¿será que Santos es muy hábil, quiere poder esto y decir no voy a asumir la responsabilidad y que el pueblo apruebe estos acuerdos? Fue muy interesante someter al pueblo los acuerdos de la Habana. Pues bien, ustedes tienen retos impresionantes en los cuales nosotros estamos aprendiendo, no observando, porque uno no puede venir aquí a observar, sino realmente aprender con mucha humildad de una apuesta que se sale de todos los cánones de lo que tiene el sistema de aplicación e interpretación de los tratados de derechos humanos en materia de desapariciones forzadas y de ejecuciones y de torturas y de masacres. Pero por ahí me quedan ciertas preocupaciones que se las voy a puntualizar muy rápido. Yo creo que el Estado de Derecho en Colombia, y no lo dije por molestar, el tema de que en Bogotá sí hay presencia del Estado, pero hay departamentos de Colombia donde no hay suficiente presencia del Estado. Y cuando digo eso, es que hay espacios territoriales donde la fuerza pública, donde las instituciones del Estado, no hablo solo de hospitales, de escuelas, de colegios, etcétera, sino instituciones básicas del Estado de Derecho, no están presentes. Y entonces la parte del territorio y esta relación que tienen ustedes con el territorio, ustedes son como un Estado federal, se llaman departamentos, pero hay mucha independencia en la forma del gobierno y la manifestación, estaban cooptados por grupos irregulares, llámese FARC, llámese ELN, etcétera, porque el Estado no estaba, porque el Estado no llegaba, porque el Estado no controlaba, entonces no había Estado de Derecho ahí no había Estado de Derecho. El problema de los acuerdos de paz y de la implementación es que yo no sé si va a ser el fin del conflicto, sí, tal vez el fin del conflicto, pero no la paz. La paz es algo mucho más complicado que se construye a partir de un concepto mucho más integral del respeto de todos los derechos humanos. Y esos espacios que estuvieron cooptados, territoriales, por la guerrilla o por estos grupos, al quedar descuidados o abiertos, han venido a ser asumidos por otros grupos irregulares que en algún momento lo llamaban Bacrín, las Águilas Negras, todo lo que ustedes conocen y saben, grupos irregulares, están tomando ya el control de esos territorios. Entonces volvemos a lo mismo, hay unos nuevos actores, no son tan nuevos, pero son actores inclusive más peligrosos, porque son actores que ni siquiera se quieren someter a estos procesos de abandonar el arma, las armas se están retomando, hay una ala de las FARC que no se quiere sumar a este proceso, etc. Entonces a mí me parece que el tema del Estado de Derecho es el tema aquí, y es el tema en toda la región, porque si hubiera Estado de Derecho, el tema del respeto de los derechos humanos sobre esto, sobre todo los más graves, no estaríamos hablando de eso, estaríamos hablando de otro tipo de dimensiones. La verdad es que cuando uno trabaja en el terreno de los derechos humanos y siempre cae en esa parte del informe que son las recomendaciones son un cúmulo de obviedades, son cosas obvias.
hay que separar a los procesados de los condenados, hay que darle debido proceso, no puedes condenar a alguien si no pudo ver la prueba, si no tuvo un abogado cerca. Todo el mundo tiene derecho a hablar, todo el mundo puede sostener sus convicciones. Son un cúmulo de obviedades. Pero ese cúmulo de obviedades que a todos nos parece, mirar, ¿para qué vino acá? Para decirnos esto que ya lo sabemos todos, presentan un grado de dificultad importante para que todos nosotros las aceptemos y las respetemos. Así que yo les pido disculpas porque voy a ahondar en el cúmulo de obviedades, en todas esas cosas que todos sabemos, pero que a veces resulta importante recordarlas, ¿no? Dicen que a un viejo rabino alguna vez estaba solo en un lugar y se la pasaba gritando: Dios es uno, Dios es único, yo respeto al uno, yo respeto al único. Y alguien le dijo: ¿pero por qué gritas si estás solo? Para escucharlo, así no me olvido. Bueno, un poco para eso, para escucharlo, así no me olvido. Víctor decía recién: ¿puede haber desaparición forzada en un Estado de Derecho? Y decía: sí, la realidad es incontrastable. Hay un código de conductas, que es lo que hace un Estado cuando tiene que enfrentar la desaparición forzada. Lo primero, desaparición forzada como ejecución sumaria. La primera cuestión es que si estas cosas se dan en una forma sistemática, perdimos, el Estado de Derecho no existe, el Poder Judicial no cumple ninguna función. Pero bueno, ahora nos anoticiamos de que nuestras democracias también experimentan estos fenómenos. Y lo cierto es que en uno o en otro caso, ya sea porque tenemos el caso aislado planteado, ya sea porque tenemos que trabajar sobre las consecuencias de ese pasado de práctica sistemática de violación de derechos, el Poder Judicial juega un papel central. Poder Judicial y no la justicia, porque uno dice la justicia como si el Poder Judicial fuera la justicia, ¿no? Hay muchas justicias, todos nuestros países tienen más de un Poder Judicial. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la justicia argentina y los hechos del pasado. La justicia argentina son 25 justicias, todas las provincias, más la ciudad autónoma, más el nivel federal, y esto no es tan homogéneo como parece. En todo caso, lo que sí es cierto, y Wilder lo decía, el tema de cómo trabajan los jueces y cómo los jueces tienen una función importante en el avance del Estado de Derecho está en el corazón mismo de la Comisión Internacional de Juristas. Allá por mediados de la década del 80, cuando en la Oficina de Naciones Unidas, no la de Ginebra, sino la de Viena, la que se dedicaba en ese entonces a algo que se llamaba la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, se empiezan a delinear los principios básicos sobre la independencia de la judicatura, y unos años después aparecen los principios básicos sobre el rol del abogado o las directrices para la función de los fiscales. La Comisión Internacional de Juristas estuvo detrás de esos instrumentos para que esto tuviera una circulación dentro del mundo de los derechos humanos que fuera más grande. Y yo creo que nosotros le debemos un poco, nosotros como generación, a quienes nos precedieron en la comisión en ese trabajo, porque esto fue sustancialmente pensado para darle más garantías a los que tenían que enfrentar cargos penales. Pero lo cierto es que en los 80, pese a que los tratados de derechos humanos estaban allí, empezaban a tomar más empuje. Estas garantías que estaban pensadas para los procesados en materia penal empezaron a pensarse, y la Comisión tuvo un papel allí, en una generalidad dentro del ejercicio de derechos por nosotros, por cada uno de todos nosotros. La existencia del Poder Judicial independiente e imparcial es una garantía contra la violación de derechos humanos en general, cualquiera sea ellos, y no solamente para enfrentar un proceso penal. Lo cierto que eso, más el apoyo que la Comisión le hizo a que se creara la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados allí por el año 94, de algún modo permiten ir sentando de un modo más sistémico ciertos principios en esto. Es justamente Coomaraswamy, el primer relator, el que dice así desde la primera ocasión en que presenta un informe en Naciones Unidas que la existencia de un Poder Judicial independiente e imparcial es como un dato consuetudinario en el ámbito internacional. Que todos los estados, lo tengan efectivamente o no, todos pregonan que su organización incluye un Poder Judicial independiente e imparcial. Esto sería una norma de derecho consuetudinario. Lo cierto es que esa generalización ha sido importante. Yo no voy a venir acá a recitarles el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ni el 8 de la Convención Americana,
pero sí a contar que ese criterio es un criterio central que va más allá del Poder Judicial en sentido estricto, va más allá de sus señorías los jueces. La Corte Interamericana tuvo a bien explicitar esto y lo extendió en el caso del Tribunal Constitucional de Perú a todos los órganos que ejercen funciones jurisdiccionales. Y el Tribunal Europeo también contribuyó a esto, predicando los mismos criterios de independencia e imparcialidad para, por ejemplo, los organismos que tienen que dirimir cuestiones electorales, ¿no? Entonces, el tener una instancia con seres humanos versados en derecho, pero que además tengan características de independencia e imparcialidad, se ha transformado en algo que va mucho más allá de un palacio de justicia. De hecho, el mundo de los derechos humanos en el que nosotros nos movemos tiene otros elementos que, en mi opinión, y esto no es novedoso, hacen a la consolidación de esos criterios. Digo, un poder judicial independiente e imparcial depende de modos de selección, pim pam pum, pero también depende de una democracia actuante, también depende de compromiso de partes, también depende de la construcción de una cultura respetuosa de esa independencia y de esa imparcialidad. Entonces, digo, hay un criterio de lo necesario en una sociedad democrática, que es el criterio, uno de los criterios para restringir derechos, que es uno de los criterios que los jueces van a tener que interpretar, que tiene que ver también con esta independencia, esta imparcialidad de los jueces. La democracia no es estática, la democracia va cambiando, la democracia toma características de contextos locales, de cómo la viven las poblaciones, de las experiencias que atraviesan, y esto debería de poder acompañar la lectura de esa independencia, de esa imparcialidad, pero esa lectura en realidad no tendría que tener ninguna capacidad para poder destruir la esencia misma de esa independencia y de esa imparcialidad. Digo, los jueces requieren tener enfrente una profesión jurídica fuerte. Si no hay una profesión jurídica fuerte, es muy poco lo que podemos hacer solo con los jueces independientes e imparciales, y para esto tiene que haber garantías para quienes ejercen la profesión de derecho, tiene que haber garantías para entrar a la profesión, para estar en ella, para poder afiliarse, para tener colegios de abogados que acompañen, que defiendan, para que puedan plantear sus recursos, para que puedan dar asesoramientos de una manera integral, y obviamente para que puedan preservar valores que son sustanciales, como la confidencialidad con el cliente, la posibilidad de entrevistas privadas, etc. Por eso también es importante el compromiso de los actores. Los primeros comprometidos con la independencia y la imparcialidad tienen que ser los propios jueces, los fiscales, los defensores, los abogados en lo suyo. Digo, cuando uno de esos grupos olvida del papel que juega dentro de la sociedad, estamos todos en grandes problemas, ¿no? La verdad es que uno puede hablar de la independencia desde muchas maneras, ¿no? Pero lo que me parece importante resaltar es que la independencia de los jueces no es una prerrogativa, no es un derecho, es una obligación. Los jueces están obligados a ser independientes, no es que tienen el derecho de serlo. Deben serlo porque de lo contrario no pueden ejercer su función acabadamente. Y la independencia de los jueces es algo que no es necesario plantearla a nivel estamental. Cada uno de los jueces tiene que tener independencia personal, independencia política, independencia intelectual. Uno de los constitucionalistas americanos que más han trabajado el tema de la discriminación y la compatibilidad de las libertades con los textos constitucionales, que es Owen Fisk, un profesor de la Universidad de Yale. Owen habla de la singularidad, de la insularidad política del juez. Dice, el juez es algo políticamente insular y es necesario que el juez mismo tenga sus propias garantías de que va a ser independiente en el caso concreto y de que su independencia es completa. No solamente es independiente de los factores políticos, es independiente de presiones sociales, es independiente intelectualmente. Del otro lado también necesitamos abogados que entiendan cuál es su función. Digo, la función de un abogado no es un negocio.
La abogacía es una profesión y es una profesión que cumple funciones sociales. De hecho, esto es lo que está pasando en muchos de nuestros países, en los que afortunadamente nos hemos dado cuenta ahora de que esta es una función social y que esta función tiene que estar regulada. Entonces, digo, la importancia de esto está dada por el hecho de que de que los jueces puedan entender cómo esa independencia, la imparcialidad estaría dada por la relación entre los hechos del expediente y el orden jurídico vigente. Pero esa independencia necesita también de una cultura de respeto. Digo, el poder político tiene que tener una cultura de respeto a la decisión judicial. El poder político tiene que poder cumplir la decisión judicial. Si cabe por derecho que recurra a pitos y flautas, que haga lo que quiera, pero tiene que poder respetar la decisión judicial. Y esta es una cultura que hay que construirla. No en todos nuestros países esta cultura está hecha. Y yo les decía que esto que al principio se pensaba solo en un ámbito chiquitito, estamos hablando de jueces, hoy es un derecho humano y es un derecho humano importante. El derecho a la justicia es básicamente no solo la puerta de entrada al reclamo internacional de los derechos, sino que es un derecho en sí mismo. Desde fines del siglo pasado nosotros hablamos de una globalización de derechos humanos y aunque parezca mentira, la globalización de derechos humanos se produce básicamente por temas de persecución judicial. Digo, la globalización es el momento en el cual nos damos cuenta de que hay determinadas cosas que ocurren en una parte del mundo y esas cosas resultan importantes para todos, porque todos tenemos un interés jurídico en que esas cosas sean debidamente tratadas. Algunos dicen que este es el juicio de extradición del general Pinochet por los Lores, en fin, este tipo de cuestiones. Y lo cierto es que ese interés jurídico en que determinadas persecuciones judiciales se lleven a cabo y se lleven a cabo con integridad, con respeto de garantías, con total independencia, con imparcialidad por parte de los jueces, es lo que básicamente está sucediendo en todos los procesos que tienen que ver con nuestro inmediato pasado. De hecho, el sistema interamericano, la Comisión, con mucho adelanto de tiempo, en los principios de la década del 90, lo dice en relación con ciertas medidas tomadas por Argentina y Uruguay en ese momento, y luego la Corte las va a enfatizar ya entrado el siglo XXI con Barrios Altos y otras sentencias. La necesidad de actuar conforme a derecho en esos ámbitos y la necesidad de una actuación judicial. Pero les decía, en el tema de la globalización quizás nos quedamos en estos más graves crímenes de trascendencia internacional. Y ahí hay muchas jurisdicciones que están disponibles. Ahí está la jurisdicción universal, está la jurisdicción internacional, pero está también la jurisdicción nacional. Y yo no me quiero extender mucho, me encantaría hablar de todas, pero lo cierto es que la jurisdicción nacional, cuando está bien hecha, cuando la jurisdicción nacional está compuesta por jueces independientes e imparciales, cuando esa jurisdicción toma la tarea seria de hacerse cargo del pasado, es una jurisdicción que tiene ciertos valores agregados respecto de las otras dos, de la internacional y de la universal. Es una jurisdicción que permite una construcción social de lo que pasó, es una jurisdicción que contribuye al conocimiento de la verdad. No es la verdad verdadera, es la verdad judicial, pero es una verdad con aporte de pruebas, es una verdad participada, donde hay fiscales, pero hay también defensores que contribuyen a esa verdad. Juan Méndez, que está acá, cuando Juan escribió hace unos años un excelente trabajo sobre el tema del valor de las comisiones de la verdad, Juan decía en algún punto, y yo lo comparto totalmente, que los informes de las comisiones de la verdad terminan siendo un conocimiento de una verdad que la mayoría conoce, pero que nunca estuvo puesta en forma certera en un documento en el cual el Estado hiciera un reconocimiento público, ¿no? Y esto me parece que es interesante, porque esas comisiones de la verdad también
abrevan de esta necesaria característica de tener miembros que sean independientes e imparciales. Uno de nuestros colegas también, Bill Sheibas, que es uno de los que más trabajó los temas de la justicia penal internacional, lo decía un poco más gráficamente que yo, les leo, son 2 líneas. Dice: a priori lo mejor sería generar procesos ante los tribunales nacionales del Estado en el que se cometieron los crímenes. El derecho penal tiene una función declarativa importante que se cumple más acabadamente si el proceso se desarrolla en el lugar del crimen. El público puede asistir a las deliberaciones o al menos participa a través de los medios locales. Los testigos están más fácilmente disponibles. Los jueces y los jurados conocen bien el contexto de la violación de los derechos humanos y la sentencia se adecua mejor a una sanción según los valores que prevalecen en el país. Y este no es un dato menor, porque la verdad es que esas sentencias, esos informes de comisiones de verdad, tienen además la función de realizar un derecho más, que es el derecho a la verdad. Y no solo el derecho a la verdad del familiar, de una víctima o de la víctima en sí misma, esto estaba siempre medio escrito en los espacios en blancos del derecho penal, sino un derecho a la verdad de la sociedad toda, un derecho a la verdad que sobrevive incluso a los periodos en los cuales hay obstáculos para ejercicio de jurisdicción. Víctor mencionaba a Velázquez Rodríguez y la sentencia de Velázquez Rodríguez de ahí del 88 lo dice, ¿no? Dice, incluso puede haber momentos en los cuales la justicia no pueda ejercerse, pero esto en modo alguno inhibe al Estado de seguir buscando a los desaparecidos, de tratar de saber dónde están y de poder encontrarlos, de poder entregárselos a sus familiares. Esto tiene un valor de realización de derechos que es impresionante. Víctor decía también, el comité agregó el artículo 16 del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Los desaparecidos tienen nombre y apellido para las víctimas, tienen nombre y apellido para los deudos de las víctimas, tienen nombre y apellido para la parte de la población que se siente asolada por este tipo de cuestiones. Pero está muy bueno que los desaparecidos tengan nombre y apellido por estas instituciones que el Estado creó para poder tratar el pasado anterior. Hay que devolverles la dignidad de su nombre y su apellido. Hay que poderlos incluir en un relato de la historia que sea lo más fidedigno posible, pero que sea un relato independiente e imparcial. Por eso creo que siguiendo también con esta cuestión que decía Víctor de la violación múltiple y continuada de una pluralidad de derechos protegidos, como dice la Corte en Velázquez, en un momento en que no había ninguna definición de desaparición forzada dando vueltas por ningún lugar del planeta, esa definición así sencillita todavía sigue sirviendo. Y esto nos demuestra que si tenemos jueces independientes e imparciales, si tenemos funcionarios que cumplen funciones del tipo jurisdiccional, independientes e imparciales, que tienen claro a dónde hay que llegar, como sociedad podemos ganar un montón. Y si esto no es así, las pérdidas van a ser graves. Las pérdidas van a ser graves y hay que tratar de que esas pérdidas no tengan lugar. Las sociedades tienen cierta capacidad de resistencia para las cosas que les pasan, y tienen afortunadamente una capacidad de resurrección para tratar de poner sobre la mesa, de ser creativas y de generar mecanismos para poder tratar esos pasados y esas calamidades o esas situaciones que no deberían de haberles pasado. Tienen capacidad para poder juzgar a las personas que llevaron al Estado a esto, a las personas que cometieron estos crímenes. Pero sería bueno que en la elección de quienes tienen la responsabilidad primordial de conducir estos procesos, el criterio de independencia, el criterio de imparcialidad predominara. Gracias. Me gustaría abrir un poco esto a un intercambio, si hay preguntas o comentarios que hubiera para hacer sobre estos temas o temas relacionados que a ustedes les parece. Así que, por favor, levanten la mano, identifíquense. Para aportarles y ponerles en blanco y negro algo que me preocupa a mí mucho y que lo hemos vivido tanto en México como en Colombia, y es que independientemente de que los funcionarios quieran realizar su trabajo, y creo que ahí es donde está el problema fundamental, las presiones generadas por la misma estructura y las presiones generadas por el mismo sistema
son en muchos casos absolutamente irresistibles. Yo quizás tengo la experiencia directa, digamos, en Colombia, pero también al ver los funcionarios en México, que algunos querían trabajar y realizarlo. Quiero celebrar, entre otras, la última decisión de los jueces de Tamaulipas, del Tribunal de Tamaulipas, frente al caso de los desaparecidos, de los 43 muchachos desaparecidos de la normal Isidro Burgos, que realmente han tomado una decisión muy valiente. Pero miren las contradicciones, y creo que el profesor Juan Méndez no me dejará mentir. México tiene una historia particular en el tema de tortura, y las complicaciones que tiene esta decisión en este momento es la persecución a la que se están viendo sometidos los jueces por dictaminar lo que han dictaminado 16 expertos anteriormente, incluida la ONU. Entonces, quizás en estos temas lo que yo veo con mayor preocupación es cómo lograr blindar a esos funcionarios para esa independencia. Creo que ese es el principal problema que hay frente al tema. Las normas las tenemos. El bloque de convencionalidad en todos nuestros países se ha convertido en un elemento esencial. Pero digamos que yo veo que los funcionarios siguen estando solos y los funcionarios siguen con el temor de enfrentarse a todas esas cosas. El punto de la desaparición, y lamento haber llegado tarde porque estaba muy enriquecedor el tema, sobre la base de lo que significa efectivamente entender cuál es la función de un funcionario en desaparición, y sobre todo poner en el centro al desaparecido, también tiene elementos esenciales que riñen con la misma estructura del proceso penal. En el proceso penal no hemos podido entender, a pesar de que seamos ya parte de la victimología incorporada al derecho penal, que la víctima necesita ser oída y ser el centro. Nosotros somos, en Colombia, lo digo categóricamente, excepcionales, porque la víctima, por lo menos teóricamente, ocupa un espacio. Pero en la práctica, en los procesos de derechos humanos, la víctima se convierte, comillas, en ¿qué hago con esa persona que está aquí todos los días pidiéndome respuestas? Los funcionarios de derechos humanos, y lo digo también por la justicia transicional que vivimos nosotros, Justicia y Paz, Ley 975 del 2005, generó también una gran problemática porque no teníamos, y yo lo digo desde en ese momento como funcionaria de la Fiscalía, el gran problema era que no se han creado sedes para albergar 2.500 o 3.000 víctimas que tenían que comparecer ante la versión del juzgado. Pero dos, en México la víctima ocupa un lugar, yo no diría que ni siquiera marginal, no existe un lugar para la víctima. Y el calvario que viven en la región, no solamente en México, también lo vi en Honduras, también lo vi en Guatemala, es que tenemos las normas, tenemos el bloque, pero en la práctica los funcionarios siguen con la misma, o no todos, alguna mayoría, siguen con la misma visión de la estructura paquidérmica del sistema penal. Yo simplemente les comento esto porque me parece, además, digamos, desde la perspectiva que uno maneja y desde la experiencia, complicaciones que uno no puede solventar tampoco. E incluso que nosotros, digamos, desde el punto de vista de medida cautelar, tampoco teníamos respuestas a los funcionarios que decían: es que ustedes se van, pero nosotros nos quedamos. Así que nosotros, ¿sabe qué? Estamos viendo eso, pero mejor no lo decimos. ¿Cómo le responde uno en un sistema de estas naturales? Simplemente lo quería comentar después de oír. Nada más para agradecer el enorme trabajo que hicieron, particularmente usted. La verdad es que, aunque fue contestado internamente, déjeme decirle que muchos de nosotros admiramos y reconocemos su trabajo, su esfuerzo. Y la verdad es que esta sentencia es emblemática por muchas razones. Algunos ya hemos salido a defenderla públicamente. Yo ya escribí en el periódico, digamos, de más circulación, y vamos a estar refrendando el apoyo a los magistrados. Los vamos a invitar para que la expongan también públicamente. En fin, vamos a intentar arroparlos. Pero lo más trágico es que, frente a un documento que es un documento muy largo, muy minucioso, son 712 páginas la sentencia, sale una postura oficial
de todas las fiscalías. México es un estado federal, entonces hay una fiscalía general, una Procuraduría General de la República, y luego hay 32 fiscalías en cada una de las entidades federativas, y salen todos juntos los fiscales a rechazar la sentencia y a decir que la sentencia es una invasión de poderes, es un rompimiento de la división de poderes, en una actitud verdaderamente inédita para cualquier estudiante de derecho de primer año, porque si tú fuiste parte en el juicio, te sometiste a la jurisdicción, pierdes el juicio y luego sales y dices, no, estos no saben qué están, estos no saben de derecho porque rompen la división de poderes. A mí me da vergüenza, lo digo sinceramente, me da vergüenza nacional y ahora internacional, porque la comparto con ustedes, que estos fiscales, que estos procuradores hayan salido a rechazar la sentencia. Las sentencias en el Estado de Derecho, y esa es parte de la función de la Comisión Internacional de Juristas, están para ser cumplidas. Y si pedimos independencia judicial, tenemos que apoyar a estos jueces que contra el sistema y contra muchas cosas intentaron, tomando por cierto precedentes interamericanos, pues avanzar, aunque sea unos cuantos pasos en encontrar la verdad y la justicia para estas víctimas. Entonces yo lo único que quiero es felicitar públicamente al abogado Buitrago. Ha hecho un trabajo extraordinario. Yo sé que en Colombia hay muy buenos abogados, pero aquí están ante la presencia de una de las más brillantes, sin duda alguna, y que también no nos dejen, porque esto sigue, esto no se va a acabar, no se va a acabar, tenemos mucho por hacer, y que también, si me permite la sugerencia, que se vale criticar, y se vale criticar a veces poniendo nombres y apellidos, porque yo me imaginé perfectamente cuando la escuchaba, decía, es que el sistema impide, yo me imaginé perfectamente quiénes son, pero probablemente algunas personas que no tienen la referencia local no lo sepan. Entonces, de pronto también, ¿dónde están esas resistencias? ¿Quién es? ¿Es Enrique Peña Nieto? ¿Es el procurador? Hay que ponerle nombre y apellido, porque eso nos sirve mucho a nosotros. Eso nos sirve para identificar dónde están, porque si no, parece que luchamos contra el sistema. No, sí, pero el sistema ¿dónde está? ¿Cómo se compone? ¿A quién critico yo? ¿A quién llamo a cuentas? Pero es una sugerencia simplemente. De todas formas, muchísimas gracias. Me ha parecido extraordinaria la exposición de ustedes y observo que tienen conocimiento del problema colombiano. En este momento tenemos una situación difícil para la Justicia Especial para la Paz. Según lo decía el doctor Víctor, que entiendo conocer la situación colombiana, vamos a tener un problema difícil del nuevo gobierno con relación a los acuerdos de paz y con relación a la Justicia Especial para la Paz, porque ellos consideran que efectivamente puede haber parte de impunidad en esto. El acuerdo de La Habana, como la Justicia Especial para la Paz, son modelos de carácter internacional. Entonces, mi petición muy respetuosa a la Comisión Internacional de Juristas es que envíe un mensaje, una petición al nuevo gobierno colombiano de que se respeten los acuerdos de La Habana y se respete la independencia de la Justicia Especial para la Paz. Muchas gracias. Porque creo que han tocado un par de temas absolutamente centrales a lo que es la preocupación general, normal, habitual de la Comisión Internacional de Juristas. ¿Cómo blindar, me preguntaba, cómo blindar a aquellos que quieren hacer cosas? O sea, en realidad, por supuesto que allí está la protección de la independencia. Es la mitad, después está como acicatear a los que no quieren, ¿verdad? Para que hagan, o sea, blindar por un lado y después ver cómo perforar el blindaje para que de alguna manera también llegue el mensaje de que hay que ser independiente. Y por supuesto, un comentario de Miguel de que sí se puede criticar, es una cosa que en la medida como una organización internacional es como nos está llamando a nuestro juego, si quiere, porque digamos a veces uno entiende cuáles son las complicaciones de hacerlo desde dentro del sistema mismo.
pero la CIJ, que sí está integrada por jueces también, ¿verdad? Pero que tienen ganas de fortalecer y de quizá de ayudar a blindar a sus colegas nacionales, pueden a veces contribuir, digamos, a que eso. No sé si alguno de mis colegas panelistas seguramente va a querer reaccionar también a los comentarios que... Yo simplemente haría un breve comentario basado precisamente en esa experiencia. La importancia de ventilar nacional e internacionalmente esas situaciones. Es decir, sin ese mecanismo especial que creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no nos estaríamos enterando de lo ocurrido y seguramente la sentencia de Tamaulipas no hubiera salido como salió. Yo creo que hay que prender la luz y meterle el foco a esas situaciones, documentarlas y ventilarlas, y todos estos mecanismos internacionales que están apareciendo, originales, creativos. Ahora se está proponiendo uno para Nicaragua, también desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que todo eso va a contribuir a que los asuntos, los gobiernos y los poderosos no sientan más que son locales y que la basura la meten debajo de la alfombra y no pasa nada internacionalmente. Yo creo que ahí todavía el name and shame, o sea, el nombrar y avergonzar, tiene un rol todavía, ¿no? Lo segundo es, yo siento que hay una creciente protección hacia los actores judiciales, fiscales, jueces, abogados, pero siento que todavía el mecanismo es muy débil. Es decir, si vamos a Naciones Unidas, sí hay una relatoría, hay unos comités con capacidades de medidas cautelares. El sistema interamericano también ha dictado medidas a jueces, a fiscales. Hay casos muy importantes de jueces de Venezuela, en su momento de Perú, de Ecuador, y hay una buena jurisprudencia, que por cierto es interesante porque lo mismo que decía Mónica antes de la clave como fueron redactados los instrumentos del acusado, cuando los instrumentos internacionales hablan de toda persona tiene el derecho a ser juzgado ante un juez independiente e imparcial, la jurisprudencia se ha desarrollado en el derecho del juez, el derecho, obligación por supuesto, pero el derecho del juez frente al Estado de afirmar su independencia, su estabilidad, su autonomía, y todas las últimas sentencias que han salido de la Corte Interamericana tienen ahí un bagaje importante de protección a jueces, ¿no? De jueces que han sido arbitrariamente removidos o destituidos, etc. Entonces, nada, decir que sobre todo en esos casos y en la experiencia que se viene en Colombia, es muy importante que se ventile internacionalmente y que haya una participación más allá de las comunidades locales, y eso creo que puede tener un efecto, si no definitivo en la opinión pública, pero sí ayudar a que las cosas que sean transparentes puedan tener mejor resultado. Sí, me gustaría una pequeña reacción y felicitarla a la señora Buitrago por el trabajo que hicieron. Y tal vez alguna gente tal vez no sabe qué es la GIA de Colombia, bueno, no sé si todos lo sepan. Es prácticamente una investigación paralela que se hizo para un caso de 43 desapariciones en México, el caso de Ayotzinapa. ¿Y por qué se hace una comisión paralela? Es un experimento de la Comisión Interamericana. Costó $2 millones, dicen. Y el dinero, eso dicen. Y lo puso el Estado. El Estado dice que puso ese dinero. Yo creo que lo que hizo el presidente Peña Nieto fue ganar tiempo. Es decir, yo me alegro mucho por el trabajo que ellos hicieron, pero ante el escándalo que había y la presión internacional, no había sinceridad en el resultado que iba a tener esa comisión. Lo importante es que la comisión hizo un trabajo tremendamente serio, es decir, llegó a sentar cátedra, cómo se hace una investigación técnica, en el marco de otra investigación que iba oficial, pero no sé si lo sabe la señora Buitrago, la primera portada del caso de desaparición decía secuestro, no decía ni siquiera desapariciones forzadas. Eso me lo dijo los defensores, para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando.
Pero usted dijo algo muy importante, es, ustedes fueron, investigaron y se iban, pero los jueces se quedaban, los fiscales se quedaban, etc. Y ese es el problema. El Estado de Derecho no existe cuando un juez, que lo que tiene que aplicar es el derecho, desde su perspectiva de formación de jurista y aplicando los principios, se vuelve alguien valiente. O sea, ya ahí no hay Estado de Derecho. Y voy a darles un ejemplo de un Estado de Derecho que también me llama la atención, pero que es importante ver otra cara de la moneda. Y no es porque sea un super Estado de Derecho, pero en España, que tiene deudas del pasado, por cierto, viene un tribunal y en un caso de la manada, un caso bárbaro, derecho penal, etcétera, yo creo que es una sentencia que hay que criticar y hay que cuestionar. Es decir, absuelve prácticamente por unos delitos de violación y revictimiza a la víctima. Pero el pueblo salió a la calle, y esto es importante. Cuando se dice que en el Estado de Derecho hay que respetar las sentencias, porque hay que respetarlas, es decir, no estoy de acuerdo, pero sí lo respeto, eso está bien. Pero también los jueces no pueden estar en una torre de marfil pensando que el principio de que las sentencias se defienden solas ya está bien y que no tiene que rendir cuentas. Y entonces yo he visto dos fenómenos importantes, varias reacciones. Una ha sido en Argentina. Argentina ha tenido unas sentencias bárbaras, exacto, donde el pueblo salió y le dice, no, un momentito, no es así. Pero fue muy hábil porque el tribunal está aplicando el principio de derechos humanos de la aplicación retroactiva en favor para aplicar unos beneficios penitenciarios en relación con unos perpetradores de violaciones graves de derechos humanos. Entonces mire que la gente estudia los derechos humanos para todos los lados, ¿verdad? Eso es interesante. Pero el pueblo salió y le dice, momento, o sea, hay límites también. Y lo que está pasando en España también. Yo creo que los jueces no se pueden seguir tampoco escudando en ese principio de que las sentencias se defienden solas. Yo creo que ese es un principio muy bonito, pero que también tiene que haber una veeduría importante, ¿verdad? No es pasar de ser a ciertos principios como en Bolivia, que me aterraba un poco, de jueces populares, es decir, votar por nombrar a los jueces en una votación popular, eso también es otra cosa. Pero ese es el tema. No hay Estado de Derecho si los jueces, para aplicar la justicia, son valientes. Yo creo que eso no alcanza. Poco para agregar. La frase esta de ustedes se van, nos quedamos acá, es una frase que todos conocimos en algún momento de la historia. Argentina tiene mucho para contar de cómo fue para adelante, cómo empezó a recular, cómo después volvió en idas y vueltas, pero en los inicios del restablecimiento democrático, esa fue una situación muy candente en una provincia que fue la más militarizada, que fue la que empezó con el conflicto armado en serio antes de la caída del gobierno constitucional, que fue Tucumán, ¿no? Donde era muy difícil que los jueces o los fiscales cumplieran las órdenes del procurador general, porque era procurador, usted está en Buenos Aires, nosotros estamos acá, tenemos familia y tenemos hijos. El blindaje es siempre problemático, y es cierto que si estas acciones se dan en el contexto de un gobierno que apoya la persecución y el esclarecimiento de los hechos, esto parece más fácil. Pero creo que no tengo demasiado más para agregar a lo que dijeron mis dos colegas. Pero me parece que hay un grado de publicidad que el Poder Judicial tiene que dar para preservarse y poder seguir siendo Poder Judicial, ¿no? Es decir, no solamente mandar adelante la sentencia, sino que el mundo tiene que tener algún grado de conocimiento, porque el tribunal tiene que preocuparse de hacerlo para poder protegerse a sí mismo de cómo van las cosas después de esa sentencia, porque es la única forma de reaccionar que tenemos. Digo, es cierto que en el fondo a lo mejor apoya poco, pero a veces surte algún efecto, que haya algún grito de alerta de algún lugar de la comunidad respecto de este tipo de cosas, ¿no?
Y lo que es cierto también, digo, no voy a agregar nada, Víctor contó hasta las experiencias locales, así que no tengo mucho para contarle, pero sí creo que en los contextos en los cuales hace falta el blindaje y el blindaje es escaso, la actitud de los jueces en algún punto es hasta heroica, ¿no? Y esto es lo que Víctor decía, que si necesitamos heroísmo de los jueces no estamos en Estado de Derecho, ¿no? Y quería hacer un comentario precisamente por lo de arropar a los jueces. Creo que una primera forma es mediante un sistema jurídico que hay que lograr a través de reformas. Un sistema jurídico que le garantice al juez una carrera, que le garantice inamabilidad, que le dé una serie de garantías para hacer más fácil su tarea. Y eso, según lo que vemos en Centroamérica, todavía no hemos avanzado mucho. Entonces, un sistema de protección, etcétera, eso creo que es muy importante. En segundo lugar, la sociedad misma. Nosotros apoyamos a los jueces allá en la medida de lo posible, acompañando casos, informando a la comunidad internacional de casos, que es muy importante, y de cualquier otra forma que uno pueda establecer conjuntamente con los beneficiarios, que son los jueces. Pero hay una forma que quisiera agregar que es muy importante, y es el asociacionismo, que también lo estamos utilizando como un mecanismo, porque si se permiten las asociaciones en los países, no sé cuántas asociaciones de jueces hayan aquí y qué tan dinámicas sean, pero un asociacionismo no para defender un beneficio salarial, sino un asociacionismo para defender la independencia judicial, con capacidad técnica, etcétera, creo que es muy útil. Y lamentablemente hay sociedades como la guatemalteca en la que hoy estamos ante jueces heroicos y jueces que no hay Estado de Derecho, pero como decía yo en la mañana, el Estado ha llegado a tal situación de cooptación por el crimen organizado que son jueces y juezas las que están ahorita asumiendo la defensa de ese Estado y de la lucha contra la criminalidad. Parece que estamos llegando al fin del tiempo que teníamos, además, para que nos prestaran en la sala. No, nosotros nos vamos a ir. Hemos tomado en cuenta su comentario sobre... les quiero agradecer muchísimo entonces a todos los que nos han hecho el honor de estar con nosotros. Agradecer a Camilo Maña, que nos haya ayudado a organizar esto, organizado en realidad. Y bueno, estaremos viéndonos, acá empieza una parte también del trabajo de la CIJ con relación a Colombia, así que esperamos seguir viéndonos e interactuando en los meses por venir. Muchas gracias. Gracias a todos.